Imagina la escena. Lucas, el abogado elegante de Sao Paulo, entra a toda prisa en ese hospital pequeño, la mirada fría fija en los papeles oficiales. Ni siquiera percibe el ambiente tenso, hasta que, de repente, se topa con Clara. Ella está en medio de una atención grave, con las manos firmes sosteniendo la esperanza de una familia. Cuando Lucas, algo perdido, anuncia la orden de desalojo a viva voz. El silencio lo cubre todo. Los ojos de Clara, antes tranquilos, se llenan de tormenta. Jamás nadie había sido tan directo. Ahora no. Aquí, hay vidas en juego. Se nota que allí nació una guerra. Él, acostumbrado a ganar en los tribunales. Ella, a no cederle nadie a la muerte. Y es imposible no preguntarse, ¿será que él logra derribar esas barreras de ella? ¿Será que, detrás de esa frialdad, existe un hombre capaz de transformarse? Si quieres descubrir hasta dónde puede llegar un corazón cerrado por alguien que nunca se rinde, quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza. La ciudad parecía detenida en el tiempo. Era temprano, pero el calor ya pesaba en el aire, pegándose a la piel y colándose en cada pensamiento. Lucas estacionó el coche de alquiler justo frente a la vieja plaza, bajo un árbol torcido, como si ni siquiera él creyera en la sombra esa mañana de enero. Bajó acomodándose la corbata, azul oscuro, lisa, impecable, intentando no mostrar el fastidio por el sudor que le bajaba por la nuca, en esa camisa pulcra. El reloj caro relucía, casi opacando el tenue movimiento de las calles. Miró a ambos lados, esperando multitud, ruido, todo aquello que era parte de su rutina en Sao Paulo. Pero solo había un silencio denso, un poco curioso, un poco desconfiado. Las miradas empezaron antes de que cerrara la puerta del coche. Una señora sentada en el banco de la plaza apretó la bolsa de verduras en el regazo y lo miró fijo. 3 jóvenes con uniforme escolar cuchicheaban mirándolo de reojo, seguro calculando cuántos reales costaba ese traje, esos zapatos oscuros que desentonaban con las calles adoquinadas y desparejas. Esa reacción ya la conocía de memoria. El extraño, el forastero, solo que nunca le había dolido tanto como en ese momento. Mientras caminaba por el centro, Lucas sentía cada paso llamar la atención de alguien tras una ventana o en los pequeños comercios apiñados bajo toldos gastados por el sol. Un perro famélico dormía frente a la panadería, ignorándolo todo, como si ya estuviera resignado a que el mundo girara sin apuro. El aroma a café fuerte y pan recién hecho trataba de vencer el olor a lluvia prometida, que la tierra caliente devolvía al cielo. La fachada del hospital era sencilla, pero alguien dedicaba tiempo a cuidar el jardín. Margaritas y claveles se mezclaban en arriates desiguales. Los muros tenían manchas de años, pero los vidrios estaban relucientes. Lucas se pasó la mano por el pelo, sin notar el gesto casi infantil, como buscando coraje, y entró. La recepcionista, una chica de poco más de 20, intentó sonreír, pero no pudo. Tardó un rato más de lo necesario en buscarlo en la lista de visitantes, aunque en el fondo sabía perfectamente quién era. Era imposible no saberlo. El abogado. El que venía a quitar el hospital, el pequeño orgullo del pueblo. Por dentro, Lucas tenía interiorizada la postura, espalda recta, hombros elevados, expresión seria, esa neutralidad aprendida que vestía en las crisis. Pero allí, entre esas paredes angostas, sus pasos resonaban demasiado. Cada crujido de papel, cada tos en el pasillo, todo parecía callarse a su paso. Lo esperaban a él o esperaban ver el final de lo poco que les quedaba. Se sorprendió mirando los detalles. El mural de avisos con notas de colores, fotos de cumpleaños, niños sonrientes y de cabellos raros, pacientes o hijos del personal, ni sabía. Reconoció el nombre de doña Lourdes, ex jefa de enfermería fallecida, en una plaquita antigua junto a fotos con trofeos y una pecera vacía. Una empleada acomodaba sillas en la sala de espera, fingiendo no notar que Lucas la seguía con la mirada reflejada en el cristal. Dentro del consultorio del director, Lucas solo podía fijarse en los detalles que hacían que ese lugar siguiera en pie. La cortina remendada a mano, la taza resquebrajada con olor a boldo y té, cajas de medicamentos apiladas en una estantería vieja de madera. El director era un señor de cabellos blancos y voz apacible, pero los ojos entrecerrados decían que no solo era cansancio. Explicó los procedimientos con rapidez, casi como si quisiera reducir el tiempo juntos. Lucas contestó con cortesía, pero sentía las palabras pesadas. Allí no había argumento legal capaz de convencer a nadie de la oportunidad de algo nuevo. La tensión flotaba entre él y cualquiera que se cruzara. Gente cansada, uniformes sencillos, pero sus ojos eran todos iguales, esperando el golpe, sospechando cada palabra. Saliendo de la oficina,
se perdió sin querer por los pasillos, tratando de encontrar la famosa sala de reuniones. Se detuvo frente a la de descanso del personal. Estaba abierta. Durante un instante, Lucas escuchó una risa suave, enseguida sofocada entre murmullos. No había visto aún a Clara, pero ya sentía el peso de una presencia distinta, la manera en que todos desconfiaban, pero también protegían algo invisible. En el fondo, Lucas se preguntaba, casi sin admitirlo, por qué ese lugar lo incomodaba tanto. Era solo otro caso, otro contrato enorme. Recordaba a sus colegas prometiendo bonos, proyectos, su nombre en revistas. Todo era racional, él lo era. Pero allí, aquel día bochornoso, no tenía sentido sentirse tan frágil por dentro. Buscó la cocina para café, intentando mimetizarse. Escuchó, de reojo, a un hombre que murmuraba: «Ese vino a rematar nuestra esperanza, seguro». Otro le replicó con una risa amarga: «No más falta que ahora pida receta». Lucas fingió no escuchar, aunque cada frase quemaba más que el sol de afuera. Miró por la ventana. La plaza estaba vacía, el columpio inmóvil. Sintió ganas de aflojarse la camisa, quitarse la corbata, ser uno más, alguien que siente, que se equivoca, que no tiene que probar nada. Pero eso no le estaba permitido. No ahí, no con el nombre que llevaba. En ese silencio de pueblo chico, Lucas se dio cuenta de que, por más preparado que se creyera, no sabía nada de lo que era pertenecer a un lugar. Su soledad pesaba en esa mañana calurosa, hecha de cortesías recelosas y miradas de quienes piden seguridad, no promesas. Se dio cuenta de que allí, más que una batalla de contratos, se luchaba por el derecho a existir. Y que por primera vez en mucho tiempo, no sabía si estaba listo para ser el villano de esta historia. Ese pasillo de hospital tenía aroma antiséptico y café recalentado. Y esa luz blanca, un poco triste, caía del techo sobre rostros cansados. Lucas caminaba apurado, portapapeles y documentos en la mano, paso seguro, el zapato caro sonando sobre el suelo ya gastado de tanto caminar. Ni vio la camilla pasar, ni miró los ojos rojos de la recepcionista, que fijaba la vista en el papel membretado que sostenía, como si fuera veneno. Solo quería resolver eso pronto. Firmar, entregar, salir. La puerta de urgencias estaba entornada. Una voz pedía calma. Inspiró hondo, ya había oído de todo en Sao Paulo. Gritos, amenazas, nada lo estremecía. Abrió la puerta de un golpe rápido. Entró. Dentro, el caos. Médicos de bata, gente tosiendo, un anciano curvado en silla de ruedas, un niño llorando en los brazos de una joven. Pero lo que realmente detuvo el tiempo fue una mujer, de pie en medio de la sala. Cabello recogido a las prisas, flequillo pegado a la frente de sudor. Bata salpicada de sangre seca, y una mancha que podía ser café o medicina. Y la mirada, firme, directa, como si sostuviera cada hilo del ambiente para que nada se derrumbe. Clara no necesitó hablar. Solo levantó la mano, rápido, para frenar el paso de Lucas hacia la camilla. El silencio fue absoluto. Por un momento, el bip de los monitores era la única cosa viva. Lucas se dio cuenta, demasiado tarde, de dónde estaba. Abrió la boca para decir algo, pero el papel en su mano pesó como un lastre extraño. Solo quería entregar eso, nada más. Hacer su trabajo. Pero allí, frente a esa escena, todo parecía terriblemente equivocado. Se sintió incomodísimo, algo raro hasta para él, acostumbrado a salas llenas de ansiedad, pero nunca de este tipo. Clara no apartó su mirada de él. Por favor. La voz no era alta, pero tenía una fuerza que Lucas, en realidad, no esperaba. Aquí lo único que importa es quién sigue vivo, o a quién aún podemos salvar. De algún lugar, quizá de la vergüenza o del orgullo, Lucas levantó el documento, mano extendida. Vaciló. Sintió las miradas de todos clavarse en él, la médica de coleta, el asistente de uniforme azul, hasta el guardia en la puerta. El desprecio casi se podía tocar, una cosa densa. Miradas de quienes ya han perdido mucho. De quienes ven a un extraño que llega solo para avisarles que perderán aún más. El niño tosió fuerte. Clara ni se inmutó. Solo respiró hondo, como si necesitara fuerzas para no gritar. ¿Podría entregar ese papel después? Solo entonces Lucas notó que ella temblaba. No era miedo, era rabia contenida. Él vaciló. No porque le temiera a ella, sino porque, por un segundo, se sintió intruso. No solo la habitación. En la vida de esa gente. Pensó en argumentar que la reunión era a esa hora. Que tenía que cumplir el protocolo. Que no estaba ahí por gusto propio. Pero ninguna de esas frases pesaba en ese lugar.
Quedó con la mano suspendida. Forzó el brazo para no mostrar inseguridad. Pero fue inútil, lo notó. Toda la sala lo notaba. Hasta el anciano de mirada vacía lo notó. Clara dio un solo paso hacia él. Todo en ella parecía tenso, de la mandíbula a la punta de los dedos. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ese papel y lo que hacemos aquí? Desvió la mirada hacia el niño al lado, luego regresó a Lucas. El chico tosía aún más fuerte. Ese papel no siente nada. No reza por el regreso de su mamá. No pide que el dolor termine. No llora en la madrugada. Su tono era firme, calmo. Él no lo va a recordar a usted. Las personas, sí. Lucas sintió el peso del traje. De repente, parecía asfixiante. Apretó el portapapeles contra el pecho, cruzó los brazos. Buscó apoyo en las palabras que, por primera vez en muchos años, se le escaparon. Sintió una vergüenza leve, un cansancio, una cólera consigo mismo. Un médico amagó con hablar. El silencio era cada vez más pesado mientras Lucas seguía allí, fuera de lugar. Las paredes añosas, el techo manchado, cada rincón parecía querer expulsarlo. En el rostro de Clara, una lágrima no cayó. Los ojos se humedecieron un instante, pero ella resistió. No dejó que nadie lo viera, ni siquiera él, aunque lo notó. Se volvió a la camilla, retomó las indicaciones, manos delicadas pero firmes sobre los hombros del paciente. Lucas se quedó inmóvil, con el papel en las manos, tratando de convencerse de que seguía siendo solo un trabajo. Pero dentro de sí, sentía la muralla resquebrajarse. Ninguna palabra salió fácil de su boca ese día. Al darse vuelta para marcharse, oyó que alguien susurraba. No era un insulto, era lástima. De esas que duelen. Afuera, la lluvia empezaba a golpear fuerte los ventanales. El vidrio empañado deformaba las luces de la calle. Lucas miró de nuevo el documento, las letras medio borrosas, como si ya fueran de otro mundo. Pensó en su hijo. Imaginó al niño, frágil, necesitando también algún día a alguien que lo defendiera. Aquella noche, mucho antes de ensayar cualquier discurso, Lucas se quedó parado en el estacionamiento, oliendo el pasto mojado y el pecho apretado de silencio. No era solo vergüenza. Era la sensación de haber cruzado un límite, el suyo propio. Y mientras miraba por la ventana del hospital, Clara respiraba hondo, intentando disipar el sabor amargo de ese encuentro. Pensando que, quizás, las personas más difíciles eran las que más escondían una petición de ayuda detrás de los papeles. Nadie dijo nada por un rato después de que se cerró la puerta de la sala. Clara apoyaba una mano en el mostrador, como si necesitara afirmarse. En la otra, aún quedaban rastros de sangre del niño que casi muere minutos antes, alguien a quien Lucas ni alcanzó a ver bien porque solo quería entregar un sobre. Ahora lo único que él quería era salir de ahí. Pero sería demasiado cobarde dar la espalda. La tensión era tan fuerte en el aire que casi se podía oír. El ir y venir de personas por los pasillos, los sonidos ahogados de alguien llorando afuera de la sala. En el hospital, ese sonido nunca desaparece. Pero por unos segundos, parecía que todo estaba en pausa. Lucas intentó recomponerse. Era el tipo de persona que aprendió a respirar hondo hasta en los tribunales, así que empezó por ahí. Acomodó la manga del traje, puso el papel bajo el brazo y obligó a su voz a no temblar. Créame, no vine aquí a faltar el respeto. Solo estoy cumpliendo mi deber, dijo, seco, como si así pudiera borrar el error. Pero en los ojos de ella se notaba que no servía de nada. Clara se giró hacia él. El rostro cansado, pálido bajo la luz fría del techo. El cabello medio suelto del recogido, la bata manchada de café. Había calma en su forma, pero una fuerza en la voz que desarmaría a cualquiera. Señor abogado, ese deber suyo tiene nombre, apellido e historia. No sé cuántas personas ya habrán aceptado recibir un papel así, pero aquí no va a ser así. No delante de alguien tratando de no morir. Lucas apretó la mandíbula, intentando encontrar palabras más amables, pero todo se desarmaba por dentro. Siempre creyó que proteger las reglas era lo más correcto. Ahora, el suelo le parecía distinto. Con todo respeto, señora Clara, empezó, pero se trabó. ¿Por qué era tan difícil hallar las palabras justas? Necesito asegurarme de que todos entiendan lo que ocurre. Solo estoy aquí por los hechos. Ella respiró profundo. Sus ojos, aún rojos del cansancio, parecían acusar y pedir comprensión al mismo tiempo. Entonces venga. Déjeme mostrarle un hecho. Clara fue hasta la puerta, lo buscó con la mirada y le hizo un gesto para que la siguiera. Dudó, el orgullo le latía fuerte, pero algo dentro de él le dijo que debía ir. Caminaron juntos por el pasillo, entre camillas,
acompañantes tristes y un niño tosiendo recostado en una silla de plástico. Pasaron tan cerca que era imposible ser solo adversarios. Lucas notó, sin querer, cómo ella chocaba el hombro casi a propósito con el suyo, tal vez para recordarle quién mandaba en ese corredor. Se detuvieron ante la habitación 12. Clara abrió la puerta despacio. Allí dentro, una señora de ojos cerrados, lucía tan cansada, y a su lado, un niño dibujando en el vidrio de la ventana con el dedo. Ella es doña Mercedes, tiene 72 años. Va a un Nasser State Hospital. El niño perdió al padre el mes pasado, accidente en la carretera. Lo único que piden es alguien aquí al lado, aunque no lo resuelva todo. ¿Usted entiende eso? Esta vez, Lucas no supo qué responder. Sentía el peso del proceso en el bolsillo. Quería explicarse, decir que no estaba contra nadie, que solo hacía lo que le pedían. Pero todo parecía insignificante frente a lo que veía. Necesito mantener el orden, doctora. No todo depende de mí. Intentó, pero ni su propia voz sonaba igual, más débil de lo habitual. Clara no sonrió, pero su rostro suavizó apenas. Sí depende. Elegir cómo miramos a las personas siempre es una decisión. El silencio volvió, roto solo por el pitido de un monitor lejano. Lucas se quedó parado, el corazón latiendo raro, no por miedo a perder el caso ni a fallar, sino por darse cuenta de que había algo mal en su forma de andar por el mundo, y que solo ahora se volvía evidente. Por un instante, pensó en retroceder. El olor a éter, sudor y esperanza forzada de ese hospital era una advertencia. De repente, todo parecía más cercano, más humano. Lucas rebuscó sus papeles, queriendo demostrar que entendía de leyes, pero ante la anciana dormida y el niño dibujando estrellas invisibles, las leyes no servían. Clara giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Lo miró de nuevo, firme y vulnerable a la vez. ¿De verdad va a decirle a toda esta gente que su hospital va a cerrar? Así, de golpe, ¿qué perderán incluso esto? Espero que lo piense bien antes de decidir qué hacer con esa orden. A veces seguir órdenes es lo peor que puede hacer uno. Lucas se quedó, torpe, parado. El pasillo ahora parecía helado. Alguien afuera gritaba por ayuda, pero el abogado no se movía. Veía, por la espalda de Clara, que ella no solo cargaba la causa, sino toda esa gente. Y él, que siempre creyó resistir a cualquier presión, sentía la sangre subirle al rostro. Al salir, Clara no azotó la puerta. Solo la dejó cerrarse suave, con ese chirrido que parecía advertencia. Lucas, solo, miró otra vez a la anciana y al niño. Pensó en su propio hijo, al que apenas veía cada 15 días. Recordó el divorcio y todas las veces que evitó hablar de verdad. Las voces volvieron a llenar el pasillo, mezcladas con olor a sopa recalentada y a sueño mal dormido. El traje, tan recto en Sao Paulo, pesaba de calor y vergüenza. Lucas cerró los ojos un momento y deseó, solo por una vez, no tener que ser el abogado al que todos esperaban. Se quedó ahí, parado, hasta sentir la urgencia de salir a tomar aire. Cuando por fin cruzó el pasillo de regreso, fue sin mirar a nadie a la cara. Y por primera vez en mucho tiempo, en ese hospital pequeño e improvisado, Lucas sintió ganas de pedir perdón. Es curioso cómo un pasillo de hospital puede parecer un mundo entero de silencio. A veces. Al principio, Lucas pensaba que era solo otro edificio frío, con olor a desinfectante, paredes blanquecinas y luz fluorescente siempre un poco demasiado fuerte para quien llega desde la calle soleada. Pero en los últimos días había descubierto que ese lugar, cuando las voces se calmaban, tenía otros sonidos. Los pasos apurados de alguien respondiendo a un llamado, la respiración agitada de un paciente tras una puerta, el llanto disimulado de una familia encogida en una silla de plástico. Se quedó allí, apoyado cerca del bebedero, fingiendo leer unos papeles de su carpeta. En realidad, casi no leía nada. Solo veía a Clara, al otro lado del pasillo, arropando a una señora mayor. Cada uno de sus movimientos parecía calculado, gentil. Ese tipo de cuidado que pocas veces se ve, incluso para quienes viven a diario en ese entorno. Lo que más le incomodaba a Lucas era su propio impulso de mirar. Un abogado como él, acostumbrado a enfrentar testigos hasta que ceden, ahora hacía todo para no llamar la atención espiando a una enfermera haciendo su trabajo. No entendía bien de dónde nacía ese interés. Se decía que era por estrategia procesal, que debía analizar rutinas, buscar fallas. Pero ya no era cierto. Esa mañana el hospital estaba más agitado. Una llovizna fina empezaba a golpear los vidrios, volviéndose más fuerte poco a poco. Clara caminaba acelerada, pero cuando se detuvo a revisar el expediente de un niño en la camilla,
Acomodó sus gafas y, sin darse cuenta, se pasó el dedo por el ojo como si apartara el cansancio. Notó que la frente estaba tensa. Luego, viendo que el niño temblaba, parecía temerle a la inyección, Clara se agachó a su lado, le susurró algo al oído. No se oía, pero el niño sonrió tímido, de esas sonrisas que duran lo que dure el siguiente dolor. El silencio entre los dos era tan profundo que se podía sentir casi el latido de ambos. Lucas pensó en su propia infancia, en cómo su padre insistía en que había que ser duro, no mostrar miedo, un contraste tan grande con ese modo sensible de Clara. De nuevo, notó sus hombros rígidos, la postura habitual, como si se protegiera de algo invisible. No quería acercarse, pero acabó siendo inevitable. Caminó despacio por el pasillo, parando cuando Clara se irguió y lo cruzó de frente. Ella le sostuvo la mirada solo un instante. Fue ese tipo de mirada que dura menos de 2 segundos, pero lo dice todo. Clara no sonrió, pero tampoco mostró desprecio como los primeros días. Solo lo observó, como si ahí hubiera una pregunta, algo así como ¿todavía sigues aquí? Lucas no respondió, solo asintió, porque era todo lo que podía oponer a esa firmeza. Hubo una pequeña vacilación al pasar, como si Clara pensara decir algo, pero lo dejó en suspenso. El silencio era tan palpable que Lucas sintió vergüenza de quedarse parado, sin el escudo del traje ni de los argumentos. Descubría que empezaba a fijarse demasiado en los detalles, en cómo Clara apretaba el dorso de la mano de un paciente en una crisis de dolor, cómo daba indicaciones bajito a las internas, siempre atenta a no exponer a nadie. Al final del turno, Clara apareció de repente junto a Lucas, que seguía repasando sus notas, sentando en un sillón duro. Fue directa, sin rodeos, pero no hostil. Necesito que esa papelería del desalojo no entorpezca la atención. Aquí la gente no tiene a dónde irse. Su voz era baja pero firme. No era un pedido, era una línea que no debía cruzar. Lucas quiso responder con altura, dejar claro que solo era el mensajero. Pero su mirada lo desarmó en el acto. Había ahí una mezcla de cansancio y esperanza, algo que no veía hacía mucho en sus colegas de Sao Paulo. Habló bajo, casi tropezando, solo estoy cumpliendo mi papel. Pero enseguida se corrigió, porque sonaba a cobardía. Clara no respondió. Solo arqueó una ceja, se encogió de hombros y se fue. Pero al alejarse, miró atrás, como si aún esperara algo de él, cualquier reacción. En el camino al hotel, Lucas repasó mentalmente esos momentos. Sentía una incomodidad nueva, algo entre admiración y arrepentimiento. La lluvia se intensificaba, golpeando su carpeta y el suelo de tierra de la calle, borrando las huellas de sus propios pasos. Nunca fue alguien de buscar razones, pero ya no podía negar que, en ese cruce de miradas, había algo en Clara que hacía el mundo menos nítido, menos predecible, y, extrañamente, casi acogedor. Al atardecer, volvió al hospital, fingiendo necesitar una firma, solo para encontrarla de nuevo. Vio a Clara sentada junto a una mujer embarazada, explicándole con calma cada medicamento, cada riesgo, sin apuro. Hablaban lo justo, pero entre ellas había una confianza natural. Al levantarse, la enfermera cruzó el pasillo y por un segundo se detuvo junto a Lucas. Se miraron de nuevo, en silencio. A veces él querría decirlo todo, quería que ella supiera que sus días también estaban llenos de dolor y miedo, aunque bien escondidos. Pero no salió nada más que un buenas noches, casi susurrado. Clara lo miró como quien entiende silencios, como quien ya descifró demasiadas luchas sin palabras. En ese instante, Lucas comprendió, en lo más hondo, que empezaba a extrañar ese hospital, sin saber bien por qué. Tal vez por ella. O por todas las historias que nunca cabrían en un expediente. O quizá porque, en ese pasillo, a diferencia de casi todo en su vida, algo lo hacía sentir que no era demasiado tarde para aprender a cuidar. Esa noche, todo parecía ir más lento dentro del hospital. Afuera, la calle era solo una cinta oscura, pocas farolas dispersas y el rumor de la lluvia fina cayendo en el viejo tejado. Ni siquiera había coches circulando. El reloj pasaba de las 2 de la mañana. No era madrugada, era un espacio vacío, imposible de medir. Lucas seguía despierto, a medias por obligación y a medias porque no conseguía apagar la cabeza. Intentó dormir en la sala improvisada, sofá de resortes duros y una luz de emergencia colándose por la rendija de la puerta. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Clara volvía. Y antes que consiguiera echar el pensamiento, el sonido bajo de un sollozo lo hizo salir al pasillo, casi en silencio, solo sus propios pasos resonando en los azulejos. En el pasillo cerca de urgencias, la vio. Clara estaba sentada en un banco bajo,
rodeando con ambos brazos a una mujer que lloraba. La mujer, pequeña, llevaba ropa de dormir gastada, seguramente había llegado corriendo. El pelo enmarañado le caía por el rostro. Temblaba, juntando palabras entre lágrimas, hablando de un hijo que no despertó bien, miedo de que la fiebre empeorara. Lucas no consiguió entender todas las frases, pero lo que quedaba flotando en el aire era más fuerte que cualquier explicación. Clara casi no decía nada. Solo se quedaba allí, meciéndose despacio, como si acunara el dolor de la joven. De vez en cuando murmuraba que todo estaba bajo control, que estaban cuidando del niño, que ella no estaba sola. El silencio era una especie de abrazo, una forma extraña de consuelo para quien estaba acostumbrada a discutir cada detalle. Lucas se apoyó en la pared, sin hacerse notar. Por primera vez en mucho tiempo, prefirió callar. Sintió que tenía que presenciar esa escena, como si fuera una lección. Todo lo demás le pareció más distante, su vida anterior, los expedientes, la prisa de las audiencias, el orgullo de nunca mostrar debilidad. Ese banco de hierro frío y los ojos enrojecidos de la madre decían más que cualquier defensa brillante. La luz amarilla del pasillo dibujaba sombras sobre el rostro de Clara. Se veía más frágil, cansada, la bata arrugada, ojeras profundas. Pero también se la notaba más fuerte que todo lo que la rodeaba. Lucas se fijó en cómo ella sostenía la mano de la mujer, con suavidad, sin apuro por soltarla. Los gestos de Clara eran pequeños, casi invisibles, pero tenían un peso que él no sabía explicar. Cuando la madre dejó de llorar, apoyó la cabeza en el hombro de Clara, igual que un niño se rinde al adulto en quien confía. Lucas sintió un nudo extraño en el pecho. No era culpa, exactamente, pero algo muy parecido. Una incomodidad. Porque allí, en esa madrugada, era imposible fingir que todo se reducía a un papel clavado en la puerta, o a una cifra escrita en un contrato. Se dio cuenta también del hospital. De día, siempre parecía lleno, caótico, el olor de desinfectante mezclado con café de hace horas. Ahora solo existía un silencio interrumpido por voces bajas, gotas de suero, una radio tocando música cursi en algún rincón. El edificio era viejo, sí, pero ya no le parecía tan feo. Quizás por la manera en que Clara se movía, recogiendo mantas caídas, enderezando sillas para que los ancianos durmieran mejor, preguntando con delicadeza si alguien quería agua. Nada allí era bonito, y sin embargo, había belleza en el cuidado. Lucas se quedó quieto, sin atreverse a interrumpir. Por un momento apoyó la cabeza en la pared fría. Percibió el olor, mezcla de éter y lluvia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, sin saber si era por la madrugada o por lo que sentía por dentro. Recordó a su propio hijo, al que ahora solo veía a los fines de semana, y cómo, últimamente, ya ni sabía qué pregunta hacerle para provocarle una sonrisa. ¿Cuántas veces habrían consolado al niño solo porque él, Lucas, estuvo demasiado ausente? Esas cosas empezaron a pesar como nunca antes. La madre, al fin, se recompuso. Clara la ayudó a levantarse, le susurró unas palabras, quizá prometiendo noticias en breve. Salieron despacio. Clara se quedó un instante más sentada en el banco. Solo unos segundos después, dándose cuenta de que había alguien, alzó la cabeza. Sus miradas se cruzaron en el pasillo vacío. Se notaba la duda. Lucas no sabía si debía decir algo o simplemente marcharse. El silencio entre ellos era denso. Ya no se podía fingir el muro. Clara apenas lo miró, dejando la vista en sus ojos, como si buscara una respuesta, o quisiera confirmar lo que él acababa de ver. Su rostro estaba serio, sin rabia, quizás solo exhausto. Lucas vaciló, abrió la boca y la cerró. No le salían palabras. Pero, en ese instante, no hacía falta. Entre los dos, el aire se volvió más pesado, casi tangible. Lucas se dio cuenta de que no entendía nada de ese tipo de dolor que circulaba por esos pasillos, ni el peso que Clara cargaba a diario. No sabía lo que era ser ancla cuando alguien pierde la esperanza. Hasta ese momento, para él, la compasión era solo un recurso de discurso bonito en el tribunal, nada más. Clara apartó la mirada primero, contemplando sus manos, acomodando la manga manchada de la bata. La tensión bajó un poco, pero seguía flotando en el aire. A Lucas le hubiese gustado decir que estaba aprendiendo, que ahora entendía por qué esa lucha era tan importante. Incluso pensó en agradecerle. No pudo. Ella se despidió con un leve gesto de cabeza y se fue, arrastrando los pies, la suela de goma resonando en el suelo. Lucas se quedó allí. Ahora, solo, percibió mejor los sonidos del hospital. Alguien tosiendo, máquinas pitando a lo lejos. Y, por primera vez de verdad, sintió deseos de escuchar,
no para ganar un caso, sino para entender, profundamente, los dolores y esperanzas de los que estaban allí. Quizá, pensó, no todo se trataba de contratos y paredes de concreto. Quizá se trataba de personas. En ese instante, Lucas supo, algo dentro de él había cambiado. En silencio, sí, pero de manera irreversible. Aquel comedor del hospital era cualquier cosa menos agradable. Azulejos blancos rajados, un filtro de agua goteando en la esquina, olor a café viejo y leche en polvo quemada en el fondo de la taza. No estaba pensado para ser un lugar especial. Pero en esas horas de madrugada, a contramano del reloj de un pueblo pequeño, se sentía como un refugio donde el ruido de afuera quedaba lejos. Hacía un poco de frío, ese que se colaba desde los pasillos, pero nada molesto. Era otro tipo de silencio, ¿sabes? Como si el mundo estuviera en pausa por 10 minutos. Clara llegó aún con el cabello recogido a toda prisa, algún mechón suelto deslizándose por la mejilla. Removía el azúcar en la taza, tan distraída que ni recordaba si había puesto 2 cucharadas o 3. Lucas se sentó a la mesa, pero se quedó mirando la superficie, roja y descolorida, llena de marcas dejadas por bolígrafos de gente ansiosa. No sabía bien por qué se había quedado ahí, cuando podía estar revisando expedientes o contestando correos de la inmobiliaria. Tal vez solo fuera cansancio, o tal vez necesitaba un poco de ese calor agotado. Pasaron un rato compartiendo el sonido de la cucharita chocando contra la taza. Clara rompió, suavemente, la tensión. Perdona, el café de aquí es realmente malo. Siempre lo hago demasiado fuerte. Nadie se queja porque todos están muertos de sueño, dijo, encogiéndose de hombros, con una disculpa mezclada de risa tímida. Lucas bebió medio sorbo. Estaba amargo, casi quemado. Sonrió levemente por un lado, un gesto que, viendo quién era la sala de audiencias, resultaba inusual. No está tan mal. He tomado cosas mucho peores en noches de trabajo en el despacho. La mirada de Clara se encontró con la suya por encima de la taza. Había una especie de curiosidad escondida, un desafío sereno. No era solo por el café, y ambos lo sabían. Durante unos segundos no dijeron nada. Jugaban con las tazas, sentían el calor, tal vez usaban eso como pretexto para no levantarse aún, para no terminar una conversación que no había comenzado de verdad. Lucas se dio cuenta, de repente, de cómo el silencio era distinto allí. Ya había estado en salas llenas de abogados, oyendo solo sus propios pensamientos gritando. Pero el silencio del comedor era otro. No asfixiaba, solo dejaba espacio lo que cada uno temía decir. Fue Clara quien, de nuevo, cedió. Mi madre trabajaba aquí antes que yo. También en enfermería. Todo lo que aprendí, lo aprendí viéndola en esos turnos que llamamos temporales y nunca terminan. Se notaba que intentaba contar la historia con normalidad, pero la voz se le iba bajando, casi deseando que él no se diera cuenta. Lucas simplemente asintió, respetando su ritmo. Nunca había aprendido a esperar a los demás. Todo era respuesta rápida, contraataque, pero ahora solo quería escuchar. Ella llegaba, extenuada, ¿sabes? Casi se dormía de pie. Yo era niña, me sentaba ahí. Clara señaló una vieja silla en la esquina, esperando a que terminara el turno, escuchando sus historias. A veces lloraba, pero nunca delante de nadie, solo aquí. Luego volvía a sonreír, como si nada hubiera pasado. Lucas notó que ella hablaba igual, fortaleza y una rendija de fragilidad, solo visible para quien la mirara bien. Quiso decir algo reconfortante, pero no encontró palabras. Así que fue sincero. ¿Perdí a mi hijo? No así. Él está vivo, está bien, pero hace tiempo que no lo veo. Después del divorcio, todo se hizo más difícil. Estar lejos de él es como si me faltara un pedazo en el pecho. Clara permaneció en silencio. Miró sus propios dedos y, por primera vez, Lucas se fijó en que sus uñas estaban demasiado cortas, mordidas por la ansiedad. Ella se mordió el labio, intentó sonreír, pero su rostro se volvió serio. Era un te entiendo sin necesidad de decirlo. El filtro seguía goteando, rítmico. El hospital afuera continuaba, sollozo apagado de algún niño, un enfermero que pasa a prisa, olor lejano a medicinas. Pero en el comedor casi no existía el tiempo. ¿Sabes? Últimamente me parece que todo lo importante ocurre aquí dentro, en esta mesa fea. Vengo aquí para recordar quién soy. Para poder seguir, aún después de la peor noticia, susurró. A veces pienso que, si cierran todo esto, no va a quedar ningún recuerdo bonito de mi madre. Lucas sentía que algo se le atascaba en la garganta. En el tribunal aprendía a ensimismarse, a cerrarse. Allí, solo quería quedarse.
Intenté hacer todo bien toda la vida, soltó, concentrándose en sus manos largas, tan quietas, para no echar nada en falta. Pero mira, a veces no sirve de nada. El silencio que siguió pesó, pero no era malo. Era como reconocerse, al fin, como dos personas cansadas, intentando no hundirse. Claire levantó la mirada. Ojos castaños que en la luz fría parecían aún más claros. Deberías llamar a tu hijo. A veces, con solo oír la voz, todo cambia. Lucas sintió peso y esperanza al mismo tiempo. Se le pasaron por la cabeza todas las viejas excusas: trabajo, agenda, el miedo de no saber qué decir. Traigo saliva. Creo que puedo intentarlo, respondió. Ese momento duró poco, pero se le quedó adentro. El olor a café quemado volvió a cruzar el aire. Clara rió, bajito, como si liberara el ambiente de una carga. Voy a hacer otro, esta vez más suave, lo prometo. Se quedó allí un rato más, observando cómo Clara se movía, como si le diera sentido a aquel sitio feo. Ella era todo ese tipo de amabilidad cansada que el mundo olvida deprisa. Por primera vez, Lucas se preguntó si eso que perseguía, estatus, respeto, control absoluto, tenía realmente sentido. ¿De qué servía tanto esfuerzo, si nadie lo esperaba al final del turno? Afuera, la lluvia volvió a golpear suave en las ventanas del hospital. Un trueno lejano le recordó la crisis afuera, los plazos. Pero allí dentro, durante unos minutos, todo se redujo a ese café mal hecho, historias no resueltas, dos desconocidos descubriendo que cada cicatriz es más hermosa de cerca. Cuando Clara sirvió el café nuevo, más claro, volvió a sentarse y una pequeña sonrisa asomó en ambos rostros. No era de felicidad ni de solución. Era solo alivio, alguien había escuchado. Y a veces, solo eso es suficiente. En el salón principal del ayuntamiento se olía a lluvia mezclada con café recalentado, como si las paredes aún sostuvieran el eco de la tormenta de la tarde. La gente del pueblo llegó temprano. La mayoría vestía uniforme, delantal, bata o botas embarradas, el rostro surcado por noches mal dormidas. Al frente, un grupo con corbata hojeaba carpetas gruesas, evitando la mirada dura de los vecinos. En la mesa central, entre planos del futuro resort y los del hospital, Lucas se ajustó el saco, escondiendo los nervios tras su expresión de siempre, impasible, distante. Del otro lado, Clara sujetaba los papeles con ambos brazos, como quien protege a algo demasiado querido para soltar. No parpadeaba, el pelo recogido a las apuradas, ojeras que ni intentaba disimular, la espalda recta de quien carga más peso del que le corresponde. En aquel instante, parecía más pequeña de lo que era, pero también más fuerte. La reunión empezó pesada. La voz del alcalde era apagada, como quien trata de endulzar lo inevitable. Cada frase venía cargada de rodeos. Para el progreso, oportunidad de crecimiento, hay que mirar al futuro. Los representantes de la inmobiliaria usaban palabras vacías, hablando de empleos, desarrollo, ganancias, sin decir nada verdadero. El auditorio respondía en silencio, ese silencio denso que corta más que los gritos. Lucas tomó la palabra primero. Explicó plazos, mostró cifras, repitió el discurso del beneficio colectivo. Pero hasta él, en medio de todo aquello, sentía sus palabras secas. Era como intentar echar agua en piedra caliente. Evaporaban antes de tocar nada. Del fondo de la mesa, alguien golpeó el puño, una señora de cabello blanco y cara de campesina curtida. ¿Y quién va a cuidar a mi nieto si le sube la fiebre de noche? Serán esos chicos de traje que nunca pisaron aquí. Su mirada fulminó a Lucas. Él dudó un segundo, pero lo ocultó bien, respirando hondo. Entonces le tocó a Clara. No alzó la voz, pero parecía llenar el salón entero cuando empezó. Yo crecí en esa ala vieja del hospital. Allí, se fue mi madre, pero también vi la vida empezar otra vez para muchos. Conozco el nombre de cada paciente, de sus hijos, de sus padres. Sé quién perdió el trabajo este año, quién no podrá pagar el pasaje a la ciudad grande si cae enfermo. Sostenía los papeles, pero bajó los brazos. Habló de memoria, de lo que llevaba dentro. No somos solo gente enferma. Allí aprendemos a no rendirnos con nadie. Porque si el hospital cierra, no es solo el trabajo lo que se pierde. Se va la esperanza. Se va el único lugar que nos protege cuando todo lo demás falla. Se va la promesa que le hice a mi madre, una noche callada, de que nadie saldría de allí solo. En el silencio que siguió, solo se escuchaba el tic-tac del reloj torcido en la pared. Lucas la miró, y fue como ver a Clara con otra lente, de verdad. No era solo profesionalismo, ni obstinación.
Era amor en estado puro. Una entrega tan dolorosa de ver, por lo rara que es. Se sorprendió pensando, ¿desde cuándo dejé de creer? Cuando mi trabajo perdió rostro, voz, miedo a fallar. Esa sala llena de gente sencilla parecía arrastrarle preguntas que nunca quiso oír. Recordó a su hijo dormido en el asiento de atrás. Años atrás, el modo en que el niño susurraba papá antes de caer rendido. Nadie susurra el nombre de un hospital. Pero allí, Clara representaba casi esa esperanza susurrada. El jefe de la constructora soltó una risa sarcástica. Los sentimientos no pagan las cuentas, enfermera. Nuestro proyecto trae impuestos, oportunidades, pondrá a este pueblo en el mapa. Ni siquiera la miró a los ojos. Lucas sintió un sabor amargo en la boca. Por primera vez, no sabía si quería defender ese argumento. Clara no respondió al instante, solo respiró hondo, cerrando los ojos, como quien reprime el llanto para no desplomarse delante de todos. Cuando los abrió, enfrentó a Lucas. Y en su mirada había una pregunta muda. ¿Vas a ser tú quien apague la última luz de este lugar? La mesa se tensó. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. El abogado joven de la constructora comenzó a susurrar a su colega, intentando disimular la crisis. Al fondo de la sala, un niño tosió. Lucas miró. El pequeño temblaba de frío bajo una manta gastada, la mejilla encendida. Eso era lo que faltaba en los papeles, en los negocios. Ver de cerca la piel, el miedo, el afecto. Lucas se pasó una mano por el pelo, tenso. Sentía manos invisibles apretándole el pecho. Por dentro quería levantarse, decir que los números no valían nada sin esa gente. Pero el miedo a perder todo lo paralizaba. Poco a poco, volvieron los murmullos, gente llorando bajito, jóvenes intentando discutir. Otros solo moviendo la cabeza como quien ya no espera respuesta. Clara recogió sus papeles y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. En el bullicio del pasillo, Lucas dudó, casi fue tras ella. Pero se quedó allí, entre dos mundos que ahora tenían demasiado sentido, y ninguno. Afuera, la lluvia volvió a empezar. Y él se quedó quieto, sintiendo cada gota fría escurriéndole por la nuca, sin el valor de enfrentarse ni a los otros ni a sí mismo. Toda la ciudad parecía esperar una decisión, pero Lucas comprendió que, en el fondo, era su propia vida la que pedía una respuesta. En ese silencio lleno de preguntas, entendió. Hacía mucho que nadie lo miraba como Clara lo miró. Como si aún existiera algo bueno debajo de ese abogado impecable. Y, a diferencia de cualquier contrato firmado, ese recuerdo ya no lo dejaría jamás. La noche cayó densa sobre el pueblo, de ese modo que barre los últimos colores del día. El hospital pequeño parecía aún más diminuto en la oscuridad. Clara apoyó la frente en el vidrio del pasillo. Afuera se oía el viento arrastrando hojas, los postes de luz zumbando bajo, como si incluso el tiempo dudara en perturbar el silencio. Llevaba horas allí. Trataba de convencerse de que aún tenía fuerzas, que podía pelear. Cada paso, cada reunión, cada mirada de los pacientes era un peso nuevo. Pero esa noche sentía el cuerpo hueco, como si hubiera perdido una parte de sí misma en la última reunión. Los representantes de la constructora se habían ido serios, y solo quedaban promesas vacías y tensión acumulada. Lucas entró en el pasillo sin hacer ruido. No parecía el hombre que siempre cruzaba los lugares con aire de urgencia, decidido, con prisa. Ahora era un silencio más en el hospital. Se fue acercando despacio, algo inseguro. La luz tenue dibujaba en su rostro sombras extrañas. Cuando se detuvo junto a Clara, ninguno habló de inmediato. Siempre era así, ese pequeño espacio entre una palabra y otra, donde viven todas las dudas. Ella ni lo miró, solo se cruzó de brazos por encima de la bata, intentando proteger alguna parte sensible. El silencio entre los dos era raro, pero no del todo incómodo. Estaba cargado de significados, un breve descanso, una tregua, una espera de coraje. Lucas suspiró, ese sonido que no es solo cansancio, sino una súplica callada por mostrarse humano. Hoy fue difícil, ¿no? Dijo, en voz baja. Clara solo movió la cabeza. Por dentro, quería preguntar, ¿para ti también, Lucas? ¿O solo para los que nunca tuvieron opción? Pero se quedó callada. Sentía todas las palabras atascadas en la garganta. Él se pasó la mano por el cabello, miró al suelo, luego a la ventana, luego a ella. ¿Sabes? Yo nunca logré acostumbrarme al hospital de noche. Huele a tiempo detenido. El comentario cogió a Clara de sorpresa. A ella le gustaban los turnos nocturnos, el silencio solo interrumpido por máquinas pitando lejos, las conversaciones bajitas entre las auxiliares,
la forma en que hasta el dolor de los pacientes se volvía más sincero después de las 10. Siguió mirándole de perfil, intentando adivinar qué vendría después. Había algo en los ojos de Lucas, cansancio, tristeza, esa mirada de quien tiene el pasado atascado, pero nunca dejó que nadie se acercara lo suficiente para verlo. ¿Por qué aceptaste este caso, Lucas? Preguntó al fin, sin mirarle directo. Él tardó en responder. Los segundos se alargaron. Clara podía oír sus propios latidos mezclados con el ventilador viejo de la sala de al lado. Mi hijo, empezó, titubeando, ahora vive con su madre. En otro barrio, otro mundo. Tras el divorcio, los lunes se volvieron más largos que cualquier audiencia. El despacho se detuvo, tragó saliva. Me dieron este caso pensando que era lo suficientemente frío para resolverlo rápido. Quizás acepté solo para sentir que tenía el control de nuevo. Por un momento, Clara sintió ganas de tomarle la mano. Pero se contuvo, aún no era el momento. Observó el modo en que él mordía el labio, tenso, apartando la mirada para no dejar escapar nada. ¿Le echas de menos? Preguntó en un susurro. Él soltó una risa triste que dolía oír. Todavía no aprendí a extrañar sin caer al fondo. Me repito que estoy bien, que el trabajo llena el vacío. Pero cada noche, solo en el hotel, miro el móvil esperando cualquier mensaje. Buenas noches, papá. Hasta un audio con mal humor me serviría. Y después, solo el silencio. El hospital a su alrededor se hizo aún más callado. Afuera la lluvia comenzó a golpear leve, como si lavara un poco la ansiedad acumulada. Clara se dejó caer contra la pared, sentándose en el suelo. Hizo un gesto para que él también se sentara. Lucas dudó y luego se dejó llevar, sentándose junto a ella, cerca, sin tocarla. Así se quedaron, piernas estiradas, casi espalda contra la puerta, como dos adolescentes buscando el valor de una confesión. El silencio ya era otro. Menos tenso, más cómplice. Como si, por primera vez, estuvieran solos sin tener que esconderse. Clara jugueteó con los dedos, meditando. ¿Sabes? Yo me paso la noche fingiendo que soy más fuerte de lo que soy. Me muero de miedo de no poder con todo, de fallar justo ahora. Aquí tuve a mi madre, en este hospital. La vi partir de mi mano, y prometí que todo esto no terminaría en vano. Pero a veces el peso va mucho más allá de solo echar de menos. Lucas la miró, de verdad, sin sus murallas de siempre. Los ojos se le llenaron de brillo, y por primera vez ella vio. Él no era solo un abogado distante. Era alguien con heridas propias. Él se acercó un poco, lo justo para que Clara sintiera el calor de su brazo, sin llegar a tocarla. Era como si los dos ofrecieran al otro un abrigo improvisado, solo por compartir ese vacío. Yo, trató de decir, y se detuvo. Respiro hondo. Sé que parezco a alguien que siempre tiene respuestas. Pero me siento perdido aquí. Y, cuando te miro, veo todo lo que nunca tuve el valor de ser hasta hoy. Clara sintió un sollozo atrapado en el pecho. El hospital seguía girando, las luces parpadeando a lo lejos, la vida ocurriendo en silencio. Allí, en ese pasillo frío, dos personas finalmente bajaban sus armaduras, aunque solo fuera por un momento. Se quedaron en silencio, respirando el mismo aire pesado, pero había una paz extraña, como si, por un instante, ambas heridas se reconocieran y se quedaran juntas, sin necesidad de explicaciones. A veces no se necesita mucho ruido para que un mundo entero se venga abajo. Basta solo el silencio para cargar con todo lo que ya no cabe en la espalda. Aquella tarde, el hospital se sentía más vacío que nunca, aunque estuviera lleno de movimiento, de voces, de pasos apurados. Fue allí, en un rincón apretado del almacén, entre cajas y papeles viejos, donde todo salió a la superficie. Clara no buscaba secretos. Solo quería encontrar el historial del niño de pediatría, pero, sin querer, tiró unos sobres amarillentos. Unos papeles se deslizaron hasta sus pies. Cuando los recogió, el nombre del hospital le saltó a la vista. Luego, el logo de la constructora, estampado en grande. Pero había más. Peritajes, evaluaciones médicas, una recomendación firmada por especialistas que, negro sobre blanco, decía que cerrar el hospital no era la única salida. Que podía reestructurarse, mejorar, invertir. Que valía la pena, la salud del pueblo necesitaba ese lugar. Tardó unos segundos en comprender. El nombre de Lucas estaba allí, al pie del documento, junto a las firmas. No tenía explicación. El pecho de Clara se heló, las orejas le ardían. Se sintió con náuseas. Ahí, en ese papel olvidado, estaba la prueba de que todo podría haber tomado otro rumbo. Y de que, en algún momento,
Lucas eligió otro camino, en silencio. El hospital, antes ruidoso, ahora le resultaba sordo. Con los papeles apretados en la mano, Clara caminó con paso firme por los pasillos. El blanco de las paredes, las camillas aparcadas, hasta los ancianos dormidos en la sala de espera parecían de repente extraños. Buscó a Lucas y lo encontró en la sala del fondo, encorvado sobre un montón de expedientes. Ella se detuvo en la puerta. Él alzó la vista, algo nervioso, y lo entendió de inmediato. El ambiente entre ellos cambió de un modo raro. Los ojos de Clara, antes dulces, estaban duros. Ya no había ternura. No gritó. Habló bajo, cada palabra era más fría que el aire acondicionado, que no podía con el calor afuera. ¿Cómo pudiste, Lucas? Él lo sabía. Y no supo qué decir. Bajó la vista, apretando el bolígrafo, sin atreverse a mirarla a los ojos. Intentó abrir la boca para explicar, pero no salió sonido alguno. Ni él mismo se entendía. Sintió un nudo creciendo en el pecho. Era como si, por primera vez, su postura de siempre no sirviera de nada. Clara esperó un segundo, casi deseando que él dijera lo que fuera. Pero el silencio se impuso. Dejó los papeles sobre la mesa. El golpe del papel contra la madera resonó fuerte en la sala. Lucas levantó la cabeza de golpe, pero ella ya estaba dándose vuelta. Sintió ganas de ir tras ella, de tomarle el brazo como en las películas, pero se quedó sentado, mudo, temiendo empujarla aún más lejos. Ya no sabía lo que podía o no hacer. El murmullo en los pasillos cambió. La gente lo notó. Miradas atravesaban a Clara, desconfiadas. Compañeros susurraban. La directora fingía que no veía, pero la rabia bailaba en su cara. Lucas caminó por el hospital más tarde, y las puertas, que antes se abrían, empezaron a cerrarse despacio antes de que él llegara. Hablaban poco con él. Clara entonces no dijo nada más, ni siquiera un buenos días. En la cabeza de él, todo era caos. Pensó en justificarse, pero también pensaba, ¿tendría el coraje de deshacerlo todo? ¿Por qué no conté la verdad? Recordó al hijo diciéndole que sentía vergüenza de su padre por faltar a su cumpleaños. Recordó los ojos de Clara diciéndole, sin palabras, que confiaba en él. Ahora, todo roto. Hubo un momento, al final de la tarde, en que Lucas se quedó parado en la puerta del puesto de enfermería, observando a Clara hablar con una paciente mayor. Ella sonreía, aunque el rostro delataba cansancio. Pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Cuando vio a Lucas, por un segundo, él juró que vio en ella una herida, una tristeza que dolía más que cualquier derrota jurídica. El hospital, que antes le parecía casi un hogar a Lucas, ahora era hostil. Hasta el café llegaba frío. Incluso el sonido de las ruedas de las camillas sonaba lejano. Echaba de menos el olor a alcohol, las risas de las enfermeras comentando la novela, la forma en que Clara se acomodaba la bata antes de salir corriendo a un código azul. Ahora, todo eso parecía lejano. En la cabeza de Clara, solo había tormenta. Pensaba en su madre, en lo que habría pensado de todo aquello. Pensaba en la infancia vivida dentro de ese hospital, en los rostros de quienes confiaron en ella. ¿Cómo contaría a la gente del pueblo que el propio Lucas había escondido una oportunidad de revertir la situación? ¿Que sus palabras bonitas, sus miradas suaves, eran menos reales de lo que parecían? Le daban ganas de gritar, pero Clara guardó silencio. Y a veces, el silencio grita tanto como un alarido. La noche cayó pesa, sin viento. Tras los ventanales, la calle se veía más oscura de lo habitual. Lucas permaneció sentado en la sala de reuniones vacía, mirando a través del cristal. Veía los reflejos de las luces del hospital, temblorosos, bailando en los charcos que la llovizna formaba afuera. No llamó a nadie. No quiso hotel. No quiso salir a cenar. No quiso justificar nada. Al final del turno, Clara pasó por el pasillo donde Lucas estaba sentado, fuera, casi una sombra. Ella se ajustó el abrigo al cuerpo, sin mirarlo. Por dentro, todo en ella gritaba por cruzar ese espacio, preguntar por qué, exigir una disculpa, pero las piernas, pesadas, solo siguieron adelante. Él la vio desaparecer en la luz tenue de la entrada, el sonido de los tacones ahogado por el piso encerado. Una puerta se cerró a lo lejos. Jamás un vacío pareció tan ensordecedor como ese. Y así fue como, en ese hospital que siempre había sido refugio para tantos, dos corazones que comenzaban a acercarse se alejaron, cada uno sintiendo, ahora de verdad, el peso del abismo abierto entre los dos. Faltó una sola palabra, pero el eco de ese silencio quedó palpitando. Lucas ya no oye el murmullo de la ciudad. No es porque las calles callaron. Al contrario, parece que están más vivas. Mercado abierto,
voces que se cruzan en la plaza, pasos apresurados sobre las piedras. Es solo que ahora, para él, todo se volvió un ruido lejano, ahogado detrás de las paredes blancas de la habitación minúscula donde se esconde. El dueño de la pensión, un hombre de sonrisa desconfiada, evitó mirarlo a los ojos desde que lo reconoció. El desayuno que deja sobre la mesa es simple: pan del día anterior, café demasiado fuerte, mantequilla dura. Nadie dice nada. Ni buenos días ni buena suerte. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de zinc. Lluvia fina, terca, de esa que no parece limpiar nada. Apenas vuelve el aire más pesado. Lucas siente el olor del hospital incluso a la distancia. Antiséptico, café recalentado, uniforme plastificado. Hasta de eso sentía nostalgia. Se inventa excusas para no andar por las calles, pero en realidad le da miedo cruzarse con alguien. Ahora todos conocen su cara. Todos saben lo que hizo. Ahí, en la habitación apretada, solo queda el sonido de su propia respiración. Al amanecer, se da vuelta en la cama, intentando dormir, pero no puede sacar de la cabeza las palabras de Clara, que no fueron gritadas, pero pesadas como piedras. La forma en que ella lo miró entonces, los ojos claros como una mañana de invierno, sin rabia, solo una decepción infinita. Miedo quizás. Más aún, esa súplica silenciosa por una explicación que él no dio. Lucas tenía 300 argumentos para todo. Pero para eso, no. La ciudad entera parece lista para señalarlo con el dedo. Lo siente. Abre los mensajes, intenta contestar correos del despacho en Sao Paulo, pero nada tiene sentido. El móvil vibra, mensajes acumulados de reuniones, de colegas, pero ninguno de la persona que realmente importa. Marca y desmarca encuentros con sus propios pensamientos. A veces mira por la ventana y ve un grupo de niños corriendo bajo la lluvia. No les da miedo ensuciarse, no les importa el frío. Una madre, envuelta en un chal colorido, le grita al hijo que no corra por la vereda mojada. El niño no le hace caso, tropieza, todos se ríen. Lucas quisiera reír también, pero algo adentro suyo no se lo permite. Se imagina a Clara, trabajando en el hospital, perdida entre los turnos. Sabe que ella tiene rabia, sabe que tiene orgullo y heridas abiertas. Aún así, la evoca acomodándose el cabello detrás de la oreja, cansada, pero firme. Y se imagina, con un dolor inesperado, que echa de menos la manera en que ella escuchaba, incluso cuando discrepaban. Esas miradas sin juzgar, mientras él pensaba en voz alta. Solo escuchando. En la noche más larga desde que llegó, Lucas se obliga a mirarse en el espejo del baño minúsculo. El vidrio está empañado por la ducha caliente. Pasa la mano por la barba, que crece sin cuidado. Ya no usa corbata ni porta documentos. Ya no parece el abogado exitoso de las revistas. Parece solo un hombre cansado. Piensa en qué pensará Clara de la hora. Intenta imaginar si ella siente algo parecido a lo que él siente, esa mezcla de rabia, vergüenza, nostalgia. Pensará también en aquellos momentos hablando de tonterías, de sueños descubiertos demasiado tarde. Al otro lado de la ciudad, Clara duerme mal. La almohada ya perdió olor a lavanda, solo huele a hospital. Hace girar las llaves del hospital en la mano. Nerviosa, la muñeca duele del cansancio pero también de la incertidumbre. No quiere sentir lástima por Lucas, y sin embargo, la siente. No debería pensar en él, pero piensa. En la forma torpe en que él intentaba sonreír antes de soltar alguna verdad incómoda. En el silencio incómodo tras la discusión. En esa disculpa callada que leyó en sus ojos antes de darse la vuelta. Clara intenta convencerse de que hace bien en alejarse. Que proteger el pueblo es todo. Que Lucas es solo otro abogado que no entiende lo que está en juego allí. Pero, en las horas más oscuras de la madrugada, siente un vacío absurdo por no tener aquellas charlas. Por ese respeto silencioso, hasta las peleas más duras. Por el olor de su champú caro con antiséptico, por su risa cuando intentaba esconder los nervios. En el hospital, todos hablan del abogado, menos ella. Habla bajo con los colegas, evita las ventanas. Su silencio pesa más que cualquier insulto. Cuando se cruza con un paciente anciano, escucha historias de tiempos buenos, de gente que se cuidaba entre sí. Quiere creer que aún se puede, pero la duda se le queda atascada en la garganta. Lucas, en la pensión, pasa los días intentando reconstruir mentalmente lo que rompió en segundos. Recuerda cada conversación con Clara, los detalles más tontos, esa pulsera roja siempre en el brazo izquierdo, la forma en que sujetaba el brazo de una señora asustada para calmarla. Siente un vacío extraño, mezcla de hambre y soledad. De todas las personas con las que discutió en la vida, nunca fue así.
Jamás el silencio pesó tanto. No es solo la ausencia de las palabras de ella. Es no saber si ella siente el mismo hueco en el estómago. De noche, casi escribe un mensaje, casi toma el auto, casi cruza el pueblo para pedir perdón. No hace nada de eso. No por orgullo, sino porque no sabe bien cómo decir: me equivoqué. No porque fracasé en un caso, sino porque perdí algo que no esperaba. Solo queda el silencio, demasiado denso. En la oscuridad, el sonido de los autos bajo la lluvia se mezcla con el propio latido de su corazón, lento y pesado. El olor a tierra húmeda entra por la rendija de la ventana. Lucas siente que está lejos de todo, y, por primera vez, se pregunta en serio qué significa estar perdido. Al otro lado, en el hospital casi vacío, Clara mira el pasillo largo, sus pasos resonando sola, con miedo de no tener fuerzas para seguir luchando. Pero, por algún motivo, siente que Lucas tampoco se rindió. Lo no dicho entre los dos crece más que cualquier palabra. El silencio parece invitar a otra conversación, a algún acuerdo que aún está por venir, aunque ninguno sepa cuándo ni cómo. Y, en esa madrugada interminable, cada uno, a su modo, entiende que no se trata solo del hospital del caso judicial. Son ellos dos, allí, desnudos por dentro por primera vez en mucho tiempo, echando de menos un hogar que quizás nunca tuvieron, y que, tan de repente, encontraron en la presencia silenciosa del otro. Dicen que el verdadero coraje aparece cuando todo parece estar a punto de derrumbarse. Nunca lo había entendido hasta ver a Lucas Tavares parado ahí, en la galería de la pensión, el cielo del interior encapotado de nubes, como si el aire mismo contuviera la respiración con él. Era como si el pueblo esperara, quieto, queriendo saber de qué lado iba a estar él, al final. Lucas sostenía el sobre como quien sostiene una vida entera por un hilo. Sus manos temblaban, algo que él, tan acostumbrado a controlar todo, ya no podía disimular. Por esas manos pasaron contratos valiosos, decisiones importantes, pero ese papel parecía pesar más que cualquier sentencia judicial. Recordaba las miradas recibidas en los días anteriores. La gente cruzaba la calle, bajaba la voz. Había desprecio, miedo, hasta rabia, pero lo que más le dolía era la soledad en los ojos de Clara la última vez que lo miró. Pensaba en ella más de lo que quería admitir. Pensaba en cómo, incluso enfadada, nunca dejaba de cuidar a quien lo necesitaba, y cómo eso lo hacía todo más simple, más humano. Tuvo que tocar fondo para ver lo que importaba de verdad. El cielo se desplomó en lluvia. Las gotas azotaban fuerte el techo de la pensión, obligando a Lucas a subirse el abrigo, como si pudiera protegerse del frío que nacía adentro. Tomó la llave y salió sin rumbo fijo, cada paso pesado sobre el barro de la calle. En el camino al hospital, vio grupos de personas refugiándose en portales, familias apretadas bajo paraguas. Nadie lo miró de frente. Al llegar al portón, Lucas vio movimiento. Luces encendidas, autos estacionados en fila desordenada, algunas personas sosteniendo pancartas improvisadas, niños con carteles pintados a mano. Notó cuánto miedo tenía la gente, pero a la vez no parecían dispuestos a rendirse. Y entonces, en medio de esa confusión silenciosa, la vio a Clara. Ella llevaba una blusa clara, manchada de lluvia, y el cabello pegado a la frente. Su rostro estaba serio, pero no vencido. Organizaba a los compañeros, conversaba en voz baja con una señora, abrazaba a una adolescente que lloraba sin pudor. Lucas se detuvo unos segundos, a lo lejos, solo mirando. Pensó en irse, una vez más, pero se quedó. Su pie chapoteó en un charco y el ruido llamó la atención. Clara levantó la cabeza. Por un instante, pareció que todo alrededor se detenía. Entre ellos cabía un silencio extraño, ya no era odio. Era tal vez un poco de nostalgia, o el deseo de entender que quedaba ahí. Ella no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Solo se quedó esperando. Él se acercó despacio, los ojos intentando decir lo que ninguna palabra remedia. Ella lo miró hondo, como si buscara señales de quién había sido él y quién quería ser ahora. «Tienes que irte, Lucas. La constructora está mandando guardias. Van a intentar cerrar todo, como sea». La voz de Clara salió baja, cansada, pero había una firmeza nueva allí, de quien ya lloró todo lo que pudo y no se rinde ante el miedo. Lucas apretó todavía más fuerte el sobre, sintió el papel humedecerse con la lluvia y el sudor de las manos. Pensó en desistir, otra vez, pero algo dentro de él no lo dejó. Lo único que salió, casi en un susurro, fue: «Traje las pruebas, Clara». Bajó la cabeza. «Las que occult». No me dio tiempo a reparar todo, pero estoy aquí. El silencio entre ellos solo creció.
No era el silencio de rabia de antes. Era la duda. ¿Se podía confiar de nuevo? Clara dudó, mirando sus ojos como quien busca grietas en las promesas. Su mano casi tocó la de él al tomar el sobre. Los dedos rozaron apenas, y Lucas sintió un escalofrío. No era deseo, era esa mezcla confusa de culpa y esperanza. Clara abrió, leyó rápido, los ojos clavados en las páginas, el hombro de él casi rozando el de ella. Al terminar, respiró hondo. Su mano no temblaba. Solo cerró el sobre otra vez, pero no lo devolvió. Se quedó sujetándolo fuerte, como si aquel papel también pesara una vida. Los truenos resonaban lejos. Dentro del hospital, las luces parpadeaban. Alguien gritaba por más jeringas, faltaba luz en una de las habitaciones. Aun en ese caos, Clara no apartó la vista. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó. Eso podía destruir la carrera de él. Él lo sabía. Lucas no contestó al momento. Sintió un sabor metálico en la boca, un miedo viejo. Sé que no puedo deshacer lo que hice, murmuró. Pero yo, no quiero perderte otra vez. Ni dejar morir este lugar. Ahí se quedaron, juntos, sin saber si eso era perdón o simplemente un nuevo comienzo. El frío de la lluvia ya no molestaba tanto. Lo único que importaba era el calor de estar al lado, por improbable que fuera ese instante. Clara miró de nuevo la entrada del hospital. Adentro daban malas noticias. Gritaban, rugían, pedían respuestas. Poco a poco, compañeros se acercaron, recelosos, pero atentos. Como si aún no creyeran que Lucas cambiaba de bando. Ella se giró hacia él otra vez, la voz firme y cansada. Si vamos a perder, que sea juntos. Pero no sin pelear. Fue entonces cuando Lucas, el abogado imbatible, volvió a temblar, esta vez por la emoción. No dijo nada más. Solo asintió, en silencio, a su lado. Juntos, empezaron a entrar, despacio, bajo miradas aún cargadas de incertidumbre. Y era evidente, nadie allí sabía qué iba a pasar. Solo sabían que, por fin, ya no estaban solos. A lo lejos, la sirena de una ambulancia. El hospital seguía latiendo, como un corazón que se niega a rendirse. Y desde ese instante, Lucas y Clara, cansados, empapados y llenos de miedo, dieron el primer paso, del mismo lado, justo a borde de perderlo todo, de encontrar, por fin, aquello que valía la pena. El cielo todavía estaba cargado esa mañana. Una llovizna caía, hacía horas, mojando la calle de adoquines frente al hospital. Cuando Lucas bajó del auto, el ruido de las gotas se mezclaba con voces bajas, grupos de vecinos bajo paraguas viejos. Casi nadie lo miraba, no tan esa desconfianza de antes, sino como quien guarda un secreto y espera para ver qué sucede. Lucas caminaba lento, sintiendo el frío atravesar el traje que ya ni siquiera parecía muy prolijo. Apretó la carpeta con fuerza, como si fuera su único escudo. Por dentro, una extraña pesadez, distinta a la de siempre. Era como si todo lo que había construido se hubiera venido abajo, pero, al mismo tiempo, una ligereza tonta, una libertad con sabor a miedo. El hospital estaba demasiado silencioso cuando entró. Sus pasos hacían eco por el pasillo, pasaban junto a retratos antiguos en la pared, caras de médicos y parteras que nadie conocía ya. El olor fuerte a alcohol y café viejo parecía pegarse a la piel, recordándole la noche en vela. Clara estaba apoyada junto a la puerta de su sala, con una carpeta apretada contra el pecho. El pelo recogido deprisa, profundas ojeras, pero la mirada no era de quien se ha rendido. Era de quien lleva el peso de un pueblo chico a la espalda, aún así, encuentra fuerzas. Cuando se miraron, ocurrió ese silencio denso. No era vacío. Estaba lleno de todo lo que no podían decirse. Lucas dudó, solo un instante. Se preguntó si ella ya habría oído las noticias. Si sabría lo que él había hecho la noche anterior, la pelea con el cliente, la amenaza del bufete. Quiso pedir perdón, explicar, decir cualquier cosa, pero ninguna palabra le pareció suficiente. Ella lo miró de frente, lágrimas contenidas en los ojos, el rostro mostrando piedad y orgullo a la vez. Solo entonces Clara se le acercó. No dijo gracias, no sonrió. Solo le tocó el brazo, rápido, un gesto que decía, ahora somos del mismo lado. Los pasillos fueron llenándose. Enfermeros y médicos aparecían uno a uno. Algunos se quitaban las batas para ponerse camisetas de la campaña. Otros traían carteles pintados a mano con frases torcidas y esperanza. Niños corrían con globos de colores y sonrisas ansiosas, riendo fuerte, quizá para espantar el miedo. En la calle, la multitud parecía crecer.
Gente de todas las edades, vecinos que solo se veían en fiestas de iglesia, estaban allí, con botas en el barro, compartiendo paraguas, sujetando pancartas. Una señora estaba preparando café caliente en un termo y ofreciendo galletas, porque nadie sabía cuánto iba a durar esa espera. Lucas salió afuera con Clara a su lado. Sintió cada mirada curiosa sobre sí, pero no se encogió. El tribunal improvisado era la plaza del pueblo. El juez, llegado de la capital, intentó ocultar el desconcierto al ver a tanta gente común, que normalmente no pelea por nada. El abogado de la constructora llegó en coche con chofer, traje caro, cara de pocos amigos. Lucas notó que el brazo del hombre tembló al abrir su maletín. Por dentro, Lucas sintió un hilo de rabia y también lástima. Sabía bien lo que era no dormir pensando en la reputación, en perderlo todo. Ahora le estaba al otro lado. Allí por lo que no se puede comprar. El juez pidió silencio. El viento agitaba las ramas y arrastraba las últimas gotas de lluvia. Todo parecía suspendido. El tiempo, la respiración de los presentes, el futuro. Lucas habló primero. Ya no era aquel abogado calculador. Su voz salió firme, pero ronca de emoción. Contó la verdad, las pruebas que habían sido ocultadas, el valor del hospital para el pueblo, los rostros de quienes necesitaban tratamiento, y hasta de aquellos que se salvaron allí, sin dinero, sin oportunidad en otro lado. Había una rabia suave en sus palabras, una urgencia de quien pelea con lo que tiene. Mientras Lucas hablaba, Clara apretaba la mano de una niña junto a ella. La pequeña usaba oxígeno, ojos enormes, perdidos entre miedo y esperanza. Clara la acarició, respirando hondo con cada palabra del abogado. Sabía que, de allí en adelante, nada sería igual. No solo para ella, para todos allí. De vez en cuando, los ojos de Lucas buscaban los de ella. No era por aprobación, sino como quien busca fuerza. Y la halló. Los ojos de ella decían más que activismo, más que deber. Estaban llenos de la confianza absoluta de quien se entrega. El silencio cayó cuando Lucas terminó. De esos que ponen los pelos de punta, mezcla de tensión, respeto y expectativa. Hasta los niños dejaron de jugar. Después, el abogado de la constructora intentó defenderse. Habló de progreso, empleos, impuestos. Pero sus palabras sonaban frías, casi artificiales. Hasta él parecía sentirlo. El juez pidió un receso. Los vecinos se agruparon bajo los árboles, conversando bajito, abrazándose, llorando sin hacer ruido o hablando de esperanza. Lucas se quedó de pie con Clara, ambos en el centro de la plaza. Notó que sus manos casi se tocaban. Por instinto, no se alejó. Solo lo dejó pasar. Era como si, juntos, se sintieran más cálidos, aún en ese frío. Clara se secó una lágrima, apenada. Miró a Lucas, sin máscaras, una sonrisa pequeña escapándosele. Él inspiró hondo, con un nudo en la garganta. Pensó en todo lo que perdió para llegar allí. Amigos, prestigio, tal vez hasta su nombre a partir de ahora. Pero entendió que ninguno podría comprender lo que sentía en ese momento. En ese instante, Lucas ya no era el abogado de corbata a cara que intentaba salvar su pellejo. Era solo un hombre, de ojos cansados, apostando todo por lo que recién ahora reconocía como justo. Y allí, junto a Clara, sintió por primera vez que correr el riesgo valía la pena. El futuro seguía siendo una incógnita. Pero, en el fondo, ya no le tenía miedo. No tanto como antes. La lluvia había cesado. El bullicio volvía poco a poco, la gente recuperaba el aliento. Faltaba poco para conocer su destino. El hospital, Clara, el mismo, todos pendían de una sentencia que cambiaría caminos. Pero, de alguna forma, en esos minutos suspendidos, Lucas intuyó que ya había encontrado lo que tanto buscaba. No en libros de leyes, ni en los altos edificios de Sao Paulo, sino en las manos cálidas de Clara, en la fuerza silenciosa de esa plaza, en el peso y el alivio de estar, por fin, del lado correcto. Parecía que la lluvia había decidido unirse a la celebración ese viernes por la noche. Durante horas, iba y venía, suave, solo gotitas tímidas, como si el cielo también estuviera cansado, después de tantas semanas de verdadera tormenta dentro y fuera del hospital. Las calles olían a tierra mojada. En la placita frente al hospital, el kiosquito adornado con banderines torcidos cobijaba a un montón de mesas de plástico. Niños corrían, una señora sacaba la guitarra, y el olor a canjicas se mezclaba con el de los caldos y el pasto. Clara llegó con la blusa azul empapada y el cabello suelto, desordenado, pegado un poco a la frente. Se puso enseguida a ayudar a acomodar cajas de dulces en la mesa,
sonriendo al encontrarse con conocidos que la abrazaban con una emoción que podía palparse en el aire. Los ojos le temblaban, de cansancio, de alegría contenida y de ese susto lindo de no tener que ser fuerte todo el tiempo. Lucas estuvo unos minutos parado bajo el alero, observándolo todo desde lejos. El agua resbalando por su traje, los zapatos más gastados que antes, las manos en los bolsillos para intentar controlar el frío o los nervios. Ni se reconocía en ese gesto, quedarse mirando, sin controlar, sin saber si era parte de aquello o solo un extraño que llegó sin ser invitado. Pero, por primera vez, esa duda no dolía. Solo, estaba ahí. Una niña le tiró la pernera del pantalón, le ofreció un brigadier, y sonrió mostrando los 2 dientes de adelante caídos. Él agradeció, algo incómodo, y ella salió corriendo. Miró a la plaza, todos, hasta quienes habían pasado semanas angustiados, ahora estaban juntos. Era una alegría frágil, aún contenida, pero alegría. Clara miró hacia él, y por un momento sus ojos encontraron los de Lucas, al otro lado de las mesas. La sonrisa de ella vaciló, como si la garganta se le apretara, pero no era tristeza. Lucas lo notó, y su mirada le devolvió un calor extraño, que parecía atravesar toda la distancia. No hizo falta decir nada. Era como si no lo necesitasen. Él se acercó al notar que ella temblaba levemente. No supo si era por frío o por el sobresalto de todo, pero le ofreció una manta que una vecina había puesto sobre su hombro. El gesto fue simple, rápido, pero las manos se rozaron, y sintió un escalofrío subirle por la nuca. Las miradas se cruzaron otra vez, entre la multitud. Allí, en el vaivén de la fiesta, nadie se dio cuenta, pero si alguien los miraba de cerca habría visto todo en un solo parpadeo. Clara con las mejillas encendidas, mordiéndose levemente el labio, sin poder liberar la frase atascada en su garganta desde el tribunal. Lucas, más blando que nunca, mirándola como quien busca refugio. Como quien lo encuentra. Ella apretó con fuerza una de las cintas de colores de la mesa, enredándola en el dedo, distraída, fingiendo interés en la charla de los otros, pero cada fibra de su cuerpo solo prestaba atención a él. Él se dio cuenta, y era raro sentir tanto, tan de repente. Estaba acostumbrado al miedo, al cálculo, pero allí solo había presencia. Un deseo simple de no irse, de no pensar en el mañana. Cayó una lluvia más fuerte, inesperada, espantando a parte de la gente debajo del kiosco. Lucas y Clara se quedaron, de pie, medio resguardados por la carpa improvisada, pero empapados igual. Él la miró, medio riéndose del absurdo de la escena, con el pelo chorreando sobre los ojos. Ella también rió, agachó la cara, una pequeña sonrisa, de esas que solo aparecen cuando ya no queda ningún peso. El silencio se apoderó de ellos. Nunca antes había sido así. No era ese silencio tenso de los primeros encuentros, cuando ella lanzaba miradas duras y él respondía con distancia. Era un silencio lleno de todo lo que aún no tiene nombre. Un deseo de acercarse, de entenderse, de ofrecerse descanso. Cada gota de lluvia en el techo parecía marcar el compás de ese momento. Lucas quería decir algo, pero sentía un nudo en el pecho. Solo miró, esperando encontrar alguna señal. Clara tembló apenas, y él, por impulso, pasó el brazo por sus hombros, esta vez sin miedo, sin pedir demasiado permiso. Ella se lo permitió. Hundió el rostro en su pecho y suspiró. Por dentro, era como si todo se detuviera. Pensó en cuántas veces lo habían llamado frío, máquina, cobarde. Se dio cuenta de que sí había cambiado, pero no por miedo a perder. Esta vez era el miedo a no volver a sentir eso nunca más. Un miedo bonito, palabra extraña de explicar. La gente reía, gritaba, organizaba un bingo al otro extremo de la plaza. Pero allí, parecía que solo existían ellos dos, respirando juntos por primera vez. Clara cerró los ojos. Sintió el perfume del mezclado con el olor de la noche, de la ropa mojada, del hospital, extraño, acogedor. No necesitaba preguntar si era real, simplemente lo sabía. Lucas se preguntó, en un susurro, si ella querría huir de ahí con él, si ese abrazo era un sí. Apenas pensó en las consecuencias. Por primera vez, no quiso ganar nada. Solo estar ahí. Solo seguir, con ella. Sus manos se deslizaron despacio hasta entrelazar los dedos con los de ella, sobre la manta húmeda. Ella sonrió, aún con los ojos cerrados, y finalmente susurró, solo para él, gracias por quedarte. Sintió que el rostro le ardía. Respondió solo con un apretón de manos, firme. No hacía falta más. En el fondo, sabían, todo lo importante ya se había dicho. El resto podía esperar. Alrededor,
la ciudad se abrazaba otra vez. Pero sobre su piel, en el silencio de esos minutos, era como si ya no existiera más tormenta. ¿Conoces ese vacío dulce después de una larga lucha? No el cansancio deprimente, sino ese silencio sereno de quien exhaló el último suspiro después de un vendaval. Lucas despertó así, en aquella mañana extrañamente fresca para el pueblito, como si todo el peso hubiese caído por el suelo antiguo de su cuarto improvisado en la posada. Sintió que tal vez, por fin, había dormido sonriendo. La cabeza aún garabateaba pequeñas dudas. ¿Y ahora qué hacer con el resto de la vida? Pero el pecho era solo liviandad. Afuera, la ciudad también parecía respirar distinto. El olor a pan de la tienda se mezclaba con el de las flores, y ahora lo notaba, una cosa que antes siempre se le escapaba. El celular sonaba de vez en cuando. Mensajes, llamadas, de Sao Paulo, colegas de antes. Ofertas para volver al gran estudio. Felicitaciones por haber hecho un buen trabajo, aunque perdieras al final. El pasado empujando el presente, con una insistencia que antes paralizaba a Lucas. Ahora miraba los nombres en la pantalla y no sentía casi nada. En la cocina, el café negro le sabía mejor. Tal vez fuese la tranquilidad con la que doña Teresa removía el azúcar, sonriéndole tímida cuando le agradecía. Lucas descubrió que no echaba de menos el café apurado de las megacafeterías, ni el tráfico del otro lado del vidrio. El silencio aquí era otro. En el hospital, Clara ya llevaba el pelo recogido de esa manera en que siempre se le escapaban unos mechones rebeldes en la frente. Fue en eso en lo primero que se fijó, antes que en cualquier trámite, cualquier obligación. Ella hablaba en voz baja con una señora sentada en la recepción, explicándole un nuevo medicamento. El brillo tranquilo de sus ojos, la sonrisa de quien ya lloró, y aún así está lista para intentarlo otra vez. Lucas se quedó allí parado, sin saber si entrar o solo esperar. Cuando al fin cruzaron miradas, fue diferente de antes. Ya no había ese nudo en el estómago de las discusiones, ni miedo de decir algo incorrecto. Había una especie de paz. Ella sonrió, suave, y él apenas asintió, como quien dice aquí estoy. Fue Clara quien pidió ayuda para organizar la sala de equipos. Parecía poca cosa, pero ambos sabían lo que significaba. Era una forma de volver a empezar, de poner orden en el caos que había dejado la pelea judicial. Lucas se puso una bata improvisada, se rió frente al espejo, se extrañó pasando cajas, etiquetando frascos de suero mientras Clara, paciente, le aclaraba qué estante era para gasas, cuál era para medicinas del nebulizador. A veces, el silencio estaba cargado de intención. Era como si cada gesto, el pase de una caja, el toque fugaz de un dedo sobre su mano, dijera, te veo aquí, a mi lado, no importa lo que hayas hecho antes. Al final de la mañana, los dos se encontraron con Daniel, el niño que fingía valentía solo para no preocupar a su abuela. Él pidió el abrazo de fuerza de Clara, y ella hizo aún más. Llamó a Lucas para unirse. Los tres se quedaron ahí, riendo algo incómodos, hasta que el niño reunió valor para ir solo al examen. Lucas sintió un nudo distinto, cálido, subiéndole del estómago al pecho. Algo que nunca había sentido en los pasillos fríos de los tribunales. Era como si esa confianza frágil del niño fuera un regalo que ni siquiera sabía que merecía. Cuando empezó a llover, una llovizna perezosa, Lucas no corrió a buscar refugio. Al contrario, se dejó mojar la camisa, sonrió de lado al notar cuánto le extrañaba ese gesto incluso a él mismo. Clara apareció en la puerta de urgencias, sosteniendo un paraguas de colores. Lo miró sin decir nada, pero se rió de esa forma en que se le achinan los ojos. En el almuerzo, todo el pueblo parecía girar alrededor de una mesa larga, improvisada en el corredor del hospital. Dona Marlene, Don Osmar, los chicos del barrio. La comida sencilla, frijol sabroso, arroz recién hecho. Lucas se sentó entre todos, escuchando historias que no siempre entendía del todo. Y sin embargo, lo que más le sorprendía era justamente no sentirse fuera de lugar. Le preguntaban el nombre, le hacían bromas, le llenaban el plato sin formalidad. Hasta Clarina, la bebé recién nacida de Luciana, terminó en sus brazos. Manos grandes, algo torpes, pero cuidadosas. Todos lo miraban, como si ver a un hombre de su tamaño meciendo un bultito tan frágil fuera el espectáculo del año. Nadie hablaba de las semanas de lucha. Nadie mencionaba juicios, ni órdenes judiciales. Era solo rutina, era la vida ocurriendo. Lucas tomó un trozo de pan y pensó, al revés, ¿hace cuánto tiempo no sentía esto? Esa cosa simple, de pertenecer. Al final del día, recibió nuevas propuestas por el celular. Un puesto alto. Sueldo absurdo.
coche, departamento, volver a la normalidad. Pero no tuvo ni ganas de apretar para responder. Dejó el aparato a un lado, apoyado en la ventana, el brillo de la pantalla apagándose poco a poco. El sonido del hospital era otro, pasos apurados, risas suaves, música de fondo en una radio vieja. Era raro. Mientras más tiempo pasaba, menos ganas tenía Lucas de ser aquel otro Lucas. El del traje caro, el del discurso complicado. En el rostro de Clara, Lucas no encontró reclamos ni dudas. Solo esa mirada de quien sabe esperar. Que ya perdió, que ya empezó de nuevo muchas veces, pero no se cansa. Cuando ella pasó junto a él, sus dedos rozaron la manga de su camisa. No fue un abrazo, ni un roce prolongado. Pero hizo que su corazón se acelerara. Porque a veces, el renacer empieza así, en un gesto ínfimo, casi invisible. Antes de irse, Lucas se quedó mirando la puerta del hospital. Ya de noche, las luces amarillas cayendo sobre la acera. El viento frío de la sierra golpeando en la cara. Pensó en su hijo, lejos, pero sintió ganas de algún día traerlo allí. De presentarle esa vida más simple, ese lugar donde, simplemente se es. Porque, en ese anochecer silencioso, Lucas descubrió que por primera vez no necesitaba irse. Lo difícil era aceptar que, por fin, quería quedarse. Todavía recuerdo esa puesta de sol como si hubiera sido ayer. La plaza estaba casi vacía, solo un señor paseando al perro y unos niños que armaban alboroto cerca de la fuente. El cielo, entre naranja y azul, tenía ese efecto de lienzo difuminado, y todo parecía en cámara lenta. Fue allí donde vi a Lucas completamente diferente de ese abogado que llegó desde la capital, todo arreglado, mirando por encima de los hombros. Se sentó a mi lado, en el banco de madera marcado por los años, y se quedó callado. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo, y sabes, ni siquiera necesitaba palabras. El silencio con él allí era de otro color. No era el silencio filoso de un juicio, ni ese incómodo del primer conflicto en el hospital. Ahora era casi como un abrazo. Faltaba el aire, el pecho tan lleno, pero no quería romper ese momento. De vez en cuando pasaba un viento frío y movía la falda de su vestido. Lucas se fijaba en esas cosas, sin fingir que no. Siempre fingió, ¿verdad? Toda la vida, creo. Fingir que no siente, que no duele, que todo está bien. Pero esa tarde, solo estaba ahí. El saco abandonado en el auto, las mangas arremangadas, las manos entrelazadas sobre la rodilla, y esa mirada entre cansancio y alivio. Fue él quien rompió el hielo. ¿Sabes? Nunca entendí por qué a la gente le gustan tanto las plazas. Sonrió torcido, de esa forma que solo aparece cuando uno se reconoce vulnerable. Yo también reí, sin quitar los ojos de la fuente, contestando bajito, es el único lugar donde el tiempo se detiene, aunque solo sean unos minutos. Él me miró de reojo. Tenía unas ganas enormes de apoyar la cabeza en su hombro, pero me quedé así, con los brazos cruzados, temiendo cruzar la línea entre lo posible y lo imposible. El banco crujía cuando nos movíamos. Unos pajarillos cantaban, desorientados con el bullicio de los chicos. Y en ese escenario tan simple, él habló, casi en un susurro. Clara, no sé cómo volver a ser el que era. No puedo. Y volvió el silencio. Dudé si decir algo. Tal vez solo necesitaba compartirlo. Pero por dentro, era como si todo fuera a crecer y explotar dentro del pecho si me callaba. ¿Nadie quiere eso? Lucas. Yo tampoco logro ser la de antes de que tú llegaras aquí. Después de este tiempo, de la pelea, ya no soy solo enfermera. Este pueblo ha cambiado. Tú también. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero lo disimuló agachando la cabeza, jugueteando nervioso con el reloj, perdido entre el hoy y el ayer. El viento pegó más fuerte, trayendo un poco de olor a hierba mojada. Ser los ojos a respirar hondo. Temí que se fuera. Que, después de todo, su coraje se esfumara. Pero entonces sentí su mano tibia cubriendo la mía, temblorosa, un poco incierta. La mano de Lucas nunca fue como uno imaginaría la de un abogado famoso. Era cálida, nerviosa, con callos discretos, señales de alguien que sostuvo el mundo solo demasiado tiempo. Ninguno dijo una palabra más. Solo nos quedamos ahí, sintiendo la mano del otro. Quien pasara por la calle ni notaría, pero para nosotros era una revolución. De nuevo fue él quien rompió el ritmo. Pensé que ganarlo era todo. Todos estos años, cada contrato, cada palabra memorizada. Y al final, perdí el caso. Perdí la carrera. Perdí hasta el respeto de mis colegas. Pero gané. Aquí encontré paz. Es raro decirlo,
No. Me quedé mirándolo, tan cerca, temiendo que todo desapareciera de golpe, como un sueño bonito. Tanto dolor hasta llegar ahí. Tantas cosas rotas, reconstruidas, redescubiertas a la fuerza. Quise llorar, quise reír, pero él giró despacio, apoyó la frente en la mía. Ese calor bastaba, ya no existía invierno, ni pleitos, ni ciudad grande. Solo él, solo yo, solo ese banco viejo. El abrazo vino tan natural que nadie vio cuando empezó. Nos quedamos así un buen tiempo. Él se acercó más, su pecho latía fuerte, casi como una disculpa y una promesa al mismo tiempo. Respiré hondo para guardar ese aroma, esa sensación de, al fin, caber en algún lugar. Ya no es solo otra plaza, otro banco. No es solo un hospital salvado. Es como si cada ladrillo de ese lugar, cada hoja llevada por el viento, cada niño riendo fuera testigo del vuelco que tuvo nuestra vida. No porque todo haya sido fácil. Porque el dolor fue grande, la pérdida pesada, pero por primera vez el silencio no era miedo, era hogar. Nos quedamos allí hasta que el frío pidió abrigo. Hablamos poco, pero lo dijimos todo. Sueños pequeños, proyectos grandes, el deseo de echar raíces, de no escapar. Él pensó en voz alta, nunca imaginé tener valor para esto. Quedarme. Empezar de nuevo. Aquí. No contesté, solo apreté más fuerte su mano. El cielo cerrándose, las farolas encendiéndose poco a poco, y él tenía esa mirada de niño, perdido pero feliz. Sentí que Lucas nunca había tenido un verdadero hogar. Y ahora, ahí, en esa plaza olvidada, lo habíamos encontrado. En el fondo, yo lo sabía, no era el hospital, ni el juicio, ni el pueblo. Era lo que él se había permitido abrir por dentro. Era donde, por fin, se quedó su corazón.